Agencia Literaria del Sur es la plataforma en lengua española que ofrece representación de autores, servicios editoriales y traducciones desde Latinoamérica para el mundo. Está conformada por un equipo de escritores, editores, críticos y traductores con destacada experiencia y acompaña a sus autores en todos los procesos creativos. Gracias a sus vínculos y relaciones con el entorno editorial, garantiza la difusión de las obras de sus representados. Asimismo, opera como taller editorial y ofrece servicios de edición de textos, corrección ortotipográfica y de estilo, diseño, diagramación, ilustración, realización de book trailers, creación de blogs literarios, diseño y programación de páginas web, campañas promocionales y traducciones literarias. Visita www.agencialiterariadelsur.com.be. Síguela por Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Agencia Literaria del Sur, autores para nuestro mundo, el mundo para nuestros autores. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de muchos temas, pero en especial vamos a dedicarnos a lo que es una agencia literaria. Lo hemos oído en películas, lo hemos leído en libros, hemos sabido de las agencias literarias en reseñas. ¿Pero qué es realmente una agencia literaria? ¿Será una ciudad donde los libros sueñan, como este libro de Walter Moers, que habla de una historia de ficción donde se ve lo que pasa en las bibliotecas cuando apagamos la luz y cerramos la puerta? ¿Será eso, una agencia literaria? ¿Será hacer que la gente lea como pudo lograr Marguerite, con el protagonista de este libro hermosísimo, Tardes con Marguerite, de Marie-Sabine Roger? ¿Será hacer una investigación como la que hizo Omar Prego Gadea y María Angélica Petit acerca de Onetti, toda la obra de Onetti? ¿Qué es una agencia literaria y por qué Agencia Literaria del Sur, que además produce esos videos tan bellos que hemos compartido en diversos programas? ¿Cómo estás, María Elcira? Muchísimas gracias por la invitación. Digamos que en el sentido más clásico, una agencia literaria es un espacio en el que confluyen especialmente editores y agentes literarios para darle empuje y para de repente, digamos, hacer todo un trabajo de investigación en el que se pueda conseguir cuál es una voz dentro de la literatura del momento que realmente valga la pena, decimos, aquí voy a utilizar esas comillas, no valga la pena apostar, según la línea editorial que maneje esa agencia literaria y sus vínculos con editoriales que conocemos cómo además se maneja el mundo de las grandes editoriales actualmente, que son un monopolio. Entonces, digamos que en el sentido inicial de la agencia es una plataforma necesarísima para poder ofrecer a los escritores y a las escritoras una posibilidad de publicación y de reconocimiento y de difusión de sus obras. Lamentablemente, las agencias literarias, como lo estaba comentando, han venido actuando bajo la premisa de monopolizar voces, de monopolizar estilos, de monopolizar narrativas. Entonces, en este sentido fue que a finales del 2016, un grupo de editores, de traductores y de investigadores decidimos unirnos para crear la Agencia Literaria del Sur. Cuando hablamos del sur es justamente apuntando a romper con esas lógicas de los grandes monopolios editoriales y empezar a trabajar con autoras y con autores que son las voces emergentes, especialmente, no únicamente, pero sí especialmente de América Latina, iniciando obviamente por Venezuela. Fíjense que de la Agencia Literaria del Sur han pasado por la Librería Mediática autores como José Negrón Valera, Horacio Cavallo. José Negrón Valera es de Venezuela, Horacio Cavallo de Uruguay, Sol Linares de Venezuela, dentro de los 12 de la Librería Mediática, ese canon que nosotros hicimos por 3 años hasta 2015, seleccionando 12 voces que podrían ser interesantes a lo largo del tiempo y en una permanencia en Venezuela. Están seleccionados autores que pertenecen a la Agencia Literaria del Sur. Y esto es una agencia literaria que no es ese monstruo de las agencias literarias comerciales que hemos conocido. Si bien es un esfuerzo individual, tiene otra visión. ¿Cuál es esa otra visión? ¿Por qué se diferencian ustedes de esos grandes monopolios? ¿Qué es lo que los diferencia? Sí, ¿cuál es la visión que nosotros estuvimos desde un principio? Era
ver cuáles eran esas voces emergentes que ya venían acumulando un reconocimiento nacional e internacional, porque también existen estos reconocimientos internacionales, pero que habían sido invisibilizadas en función de que no estaban dentro de las líneas temáticas de las grandes editoriales. Y evidentemente incluso dentro de las líneas de los concursos de literatura. Entonces, ¿cuál fue nuestra apuesta en esto? Bueno, ¿cuáles son estas voces de la literatura venezolana, de la literatura latinoamericana, que sí tienen un trabajo sobre nuestras identidades, que sí tienen un trabajo sobre nuestras realidades, que sí tienen un trabajo, además de disciplina, sostenido en el tiempo, que son personas jóvenes, que son personas que han venido además trabajando en la difusión del libro y de la lectura, que no solamente son escritoras y escritores que, bueno, que se dedican al oficio, sino que también, por ejemplo, son libreros, que también hacen trabajo de promoción del libro y de la lectura. Digamos que todas estas personas que hacen un trabajo desde lo individual en la creación literaria, pero también un trabajo colectivo para la promoción. Esa fue nuestra principal apuesta, porque sabemos lo importante que es no solamente que se mantenga el ejercicio creativo, sino también cómo se vincula ese ejercicio creativo con nuestras realidades, que la realidad de Venezuela es una realidad muy particular en nuestro contexto latinoamericano, como decías tú ahorita, territorio libre de analfabetismo, con editoriales públicas que además generan publicaciones masivas, ahora especialmente a través de las ediciones digitales, que además hizo una gran apuesta por una cantidad de librerías a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces, evidentemente, ante este contexto, ante esta realidad nuestra bien particular, debíamos tener una plataforma de representación literaria que tuviera que ver con esta realidad. Sí, entonces todas las editoriales públicas y privadas pueden apoyarse en esta iniciativa de carácter particular, porque nosotros hemos visto los contratos, no son contratos leoninos, es decir, no son contratos que abusan del escritor, sino que se preocupan por el escritor, que lo respetan, que lo apoyan y que lo acompañan. Esa es una diferencia con otras agencias literarias de las que nosotros también conocemos y sabemos que a veces explotan tanto al escritor, que el escritor es como que el último de la cadena, el último al que le llega un beneficio. El escritor también es una persona que trabaja y que tiene que comer, así que la agencia en ese sentido es muy considerada, pero de esos detalles vamos a hablar más adelante en el programa. En la próxima parte del programa vamos a seguir desarrollando temas culturales que son de interés de todos los usuarios de la librería mediática. Ahora estamos hablando con Kate Castrillo de la Agencia Literaria del Sur, donde están allí muchos amigos que también comparten su tiempo en el trabajo en la empresa privada o en las editoriales del Estado y que por ese conocimiento se han unido en esta iniciativa particular que también acompaña a toda la política editorial de Venezuela. Ya venimos con más. Bueno, en este programa hemos querido celebrar un proyecto naciente como la Agencia Literaria del Sur y un proyecto ya consolidado. El Museo de Bellas Artes está de cumpleaños, 100 años, y cuando uno cumple 100 años y todavía está por ahí, así como Ana Enriqueta Terán, que el año que viene cumple 100 años, se hace su arreglito, ¿verdad? Estamos con una persona que es joven y muy eficiente. Ha tenido una participación en Fundarte como gerente cultural extraordinaria. En el Ministerio de Cultura ha sido viceministra con una gestión extraordinaria y ahora es directora de museos nacionales, metida de cabeza para que nuestros museos sean bellos, para que en nuestros museos todas estas obras, arte venezolano del siglo XX que nos cuenta PDVSA La Estancia, estén bien cuidadas, bien expuestas y que la gente vaya a los museos. A ver, cuéntanos, ¿qué es eso del Museo de Bellas Artes, de los 100 años, de todo lo que hasta se han puesto ustedes después a limpiar? Ay, no, eso ha sido bello. ¿Qué ha pasado en el museo para que fuera necesario que se le hiciera esos cariños? Bueno, fíjate, evidentemente el Museo de Bellas Artes tiene 100 años de haber sido decretado, de haber sido creado. Es el primer museo en su estilo con una colección de arte en el país, digamos que es la matriz del resto de los museos de nuestro país. De allí vinieron las grandes colecciones, de allí nació la Galería de Arte Nacional.
Él primero tuvo su sede en el Palacio de las Academias, luego le dan su propio espacio en el Parque Los Caobos. Villanueva hace el reconocido edificio neoclásico, luego amplía con el edificio moderno, y claro, son edificios que tienen muchísimos años, y que para nosotros, digamos, para la gestión del Ministerio de Cultura, lo que se pensó fue, bueno, qué mejor manera de celebrar los 100 años del Museo de Bellas Artes que haciéndole todo un trabajo de restauración, de remodelación, de remozamiento, porque en algunos momentos digamos, de su existencia se le han hecho pequeñas intervenciones, mantenimientos, pero creo que es la primera vez, y lo digo con responsabilidad, que se le hace una intervención de este nivel, que se cierra el edificio neoclásico, que se revisan sus frisos, sus pisos de granito, sus salas, sus paredes, o sea, que de verdad nos ponemos a detalle a ver cómo está ese edificio. Con el proyecto original. Claro, claro, que eso además es importantísimo porque ya hemos tenido todo el apoyo del Instituto de Patrimonio Cultural. Allí de verdad que el compañero Omar Bielma y todo su equipo han estado al pie del cañón de forma irrestricta. Nosotros, digamos, un poco la dinámica de trabajo es que semanalmente nos sentamos a revisar, bueno, cómo va la restauración, cuáles son los siguientes pasos, qué nuevos datos nos trae el IPC. Por ejemplo, un dato curioso, en el caso de la pileta, la gente, claro, recordará la famosa pileta del edificio neoclásico, porque es lo primero que te recibe, es la cosa más bella que hay. Y con el árbol ese. Con el cepillo, con el cepillo, que es una maravilla. Bueno, resulta que cuando tú ves la pileta te das cuenta que ya tiene unos mosaiquitos verdes, pero cuando Villanueva inauguró ese edificio, esos mosaiquitos no existían, esa pileta era totalmente de granito. O sea, parte de... ¿Volvieron a eso? Sí, señor. Parte de esos trabajos que hemos hecho es tratar de corregir esas modificaciones que en algún momento, por algún, no quisiera decir capricho, pero exacto, por algún tipo de intervención no adecuada, quedó esa modificación allí que no corresponde con el proyecto original de Villanueva. Entonces con el IPC hicimos todo un trabajo de investigación también con el personal del Museo de Bellas Artes para ubicar con qué materiales, de qué manera, con qué colores se había concebido en principio el museo y tratar de llevarlo al estado más original posible. O sea, ha sido, digamos, como una suerte nosotros nos hemos sentido como detectives, investigando, escudriñando, revisando. La verdad es que nosotros hemos aprendido, bueno, en lo particular, he aprendido de una forma increíble. Yo creo que digo que de carrera no debía estudiar artes, debía estudiar arquitectura después de todo este tema, porque de verdad ha sido una cosa impresionante. Ya me sé todo el tema de las pruebas de granulometría que hemos tenido que hacer con el tema de la fachada. Ya casi que no sabemos los pigmentos con los que hemos tenido que recuperar el granito de los pisos. Entonces, ha sido un trabajo muy bello, la verdad, muy bello. No, y además este trabajo que se viene haciendo sostenidamente en los últimos años, que es la verdad que nosotros tenemos que decir acá, ese ocuparse de que la gente se apropie de los museos, que los visite, que esté allí, que aprenda a ver una obra de arte. Yo me acuerdo que Farruko Sesto una vez me decía que todos los museos tienen una obra que llama la atención, y por esa obra cada quien va a visitar el museo. Correcto. Y entonces al paso, en dirección a esa obra, uno va viendo otras cosas, pero uno va a visitar esa obra y entonces después quiere volver para ver lo que no vio con detalle. Entonces, ese sentarse, disfrutar no solamente el edificio, sino las obras que están allí, es algo que hemos ido aprendiendo, porque antes uno le daba como miedo ir a los museos, como que eso era para especialistas. Claro, pero es que fíjate, eso ha sido un interés consolidado de parte del gobierno nacional, es decir, fue el presidente Nicolás Maduro el que aprobó los 1.850 millones con los que se inició esta restauración. Al fin de la Feria del Libro del año pasado. Exactamente. Me acuerdo. Aprobó además 1.500 millones para la Galería de Arte Nacional, poco más de 400 millones para hacer refacciones necesarias en el resto de los museos nacionales. O sea, ha habido una inversión, ha habido una política que apunta precisamente a cuidemos nuestras infraestructuras, cuidemos nuestros espacios, promocionemos nuestras piezas. Fíjate que, retomando un poco eso que estás comentando, justo la Fundación Museos Nacionales tiene un proyecto, mejor dicho, un programa llamado La Obra del Mes, donde cada museo, en un mes en específico, toma una obra que no está exhibida en este momento, que está en bóveda, la toma, la coloca en un lugar especial, hace todo un trabajo de investigación, hace todo un trabajo de promoción en torno a esa obra en específico, para que el público vaya, la visite, la detalle, más allá de las exposiciones que tengamos vigentes en ese momento. Digamos, también así garantizamos que las piezas vayan saliendo de bóveda, la gente las recuerda porque hay matrices de opinión bastante odiosas como, ay, ¿dónde estarán las piezas de la colección de cubismo? Se está en bóveda.
O sea, evidentemente cada cierto tiempo Hay que rotar. tienes que rotar las piezas Claro. por un tema de conservación. Las Claro. piezas no pueden estar más de determinado tiempo expuestas. Entonces, bueno, para que la gente no se inquiete innecesariamente por dónde están las piezas, pues Lo informamos. lo informamos y lo vamos sacando en el marco de este programa de la hora del mes. Ay, Isidoro. Ajá, llegó Isidoro. Llegó Isidoro. Llegó el actor invitado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Viene otra vez Kate Castrillo para hablar de un proyecto, un bebecito que se llama la Agencia Literaria del Sur, y Joan Bernet viene en un rato para seguir hablando de nuestros museos, que además son de entrada libre y gratuita. Eso no pasa en cualquier parte del mundo. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy hablando de diversos temas culturales. Tu es le soleil. Bueno, ya ven ustedes la cantidad de nombres importantes que están ya figurando en pocos meses relacionándose con la Agencia Literaria del Sur. Yo propongo desde acá agregar quizás a Gito Minore, un gran escritor joven de Buenos Aires, que también es promotor cultural y que es parte de nuestro colectivo TV Lecturas. Por cierto, la Agencia Literaria del Sur está en una de las pestañas de programación de nuestro proyecto de la televisora de los libros, para que ustedes también puedan acceder a la agencia allí. Hemos estado hablando de temas diversos durante todo el programa, pero fíjense que la agencia va poblando ese espacio geográfico de la humanidad, como se llama este libro de primer año de educación media de la colección Bicentenario, que como saben se descarga gratuitamente de la página del Ministerio de Educación y se ha distribuido por millones, más de 100 millones de textos en varios años, se han distribuido a todos los escolares estos libros estudiantiles, estos libros escolares que ocupa la educación pública en Venezuela y gratuita y de calidad y laica, el 80% de los espacios. También nosotros decimos, bueno, pero tanto presupuesto que se destina, por ejemplo, a la música con el sistema de orquesta, sí es necesario. Fíjense en esta enciclopedia ilustrada de los instrumentos musicales, cómo disfrutaría alguien que está estudiando en el sistema de orquesta de este libro, cómo aprendería de un libro que habla de los instrumentos musicales en distintas épocas, pero también hay que destinar dinero para estos proyectos que además de ser individuales, particulares, también sería interesante que el Estado los apoyara, así como ellos apoyan al Estado, apoyarlos a ellos. Pero en este momento que estamos viviendo, ustedes consiguieron un mecanismo que es interesante, que es el intercambio, que no requiere de divisas en este momento, aunque más adelante podrían requerir de divisas para compras de derechos, etcétera. Pero el intercambio como herramienta, ¿cómo lo proponen ustedes? Para evitar todo tú sabes, obstáculos, esta cantidad de obstáculos de divisas, el intercambio monetario, lo que definimos como agencia, como colectivo de trabajo, es, por ejemplo, hay una cantidad de autores que quisieran ser publicados en Venezuela y hay una cantidad de autores de Venezuela que quisieran ser publicados fuera del país.
Entonces, en este caso, nosotros podemos trabajar directamente con la traducción, garantizando la traducción de los escritores de lado y lado, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es el intercambio a partir de la traducción. Entonces, solamente trabajando con esto, ya estamos garantizando que aquellos autores que no están en español, por ejemplo, ya puedan ser trabajados, publicados, conocidos, leídos en el territorio no solamente venezolano, sino latinoamericano. Y nuestros autores, que no estamos hablando únicamente de los autores y las autoras representados por la agencia literaria, sino cualquiera que nos parezca que sea importante abrir bajo una negociación, incluso dentro de las editoriales del Estado, empezamos a hacer ese tipo de trabajo de traducción para que salgan fuera de estas fronteras y que, bueno, de hecho, no sea un impedimento el idioma. Claro. Entonces, con esto estamos garantizando que nos podamos leer, ¿no? Por eso decíamos en nuestro lema como Agencia Literaria del Sur es autores para el mundo y el mundo para nuestros autores, que no exista un impedimento comercial o netamente comercial, porque justamente eso es lo que estamos atacando y tratando de transformar dentro de la visión que tenemos como es un espacio de representación y justamente también lo que tú estabas comentando antes, que dentro de la agencia si algo es intocable y es fundamental, son los derechos de autoría. Todo lo que es el trabajo intelectual de cada uno de esos escritores, cada una de esas escritoras, los respetamos y ese derecho es totalmente el 100% de los autores. Y lo que nosotros nos encargamos es de respetar esos derechos, de hacer trabajos de comercialización con otras editoriales, pero siempre vamos a ir en búsqueda y en pro de que el mayor beneficio sea para los escritores. ¿Por qué? Porque quienes estamos en la agencia literaria... ¿Son todos escritores? Sí, o hemos trabajado durante muchísimos años editando. Hemos sido editores, hemos sido correctores ortotipográficos, hemos hecho correcciones de estilo, es decir, hemos estado en el mundo editorial y sabemos lo difícil que es, sabemos la cantidad de impedimentos que hay, sabemos que a través de esta guerra económica se ha hecho más difícil el trabajo del texto impreso y sin embargo trabajamos para garantizar que ya sea en Venezuela o fuera de Venezuela, los autores sigan dedicándose exclusivamente a su trabajo creativo, que no tengan otra cosa en que pensar. De todo lo demás nos vamos a encargar nosotros. Excelente. Y fíjense, por ejemplo, las embajadas que nos están sintonizando siempre desde muchas embajadas, donde tenemos nuestros agregados culturales. Volver la vista a la Agencia Literaria del Sur es excelente porque también podrían hacerse conferencias vía Skype, no tienen por qué trasladarse hasta allá, hay muchas herramientas tecnológicas gratuitas que permitirían que esto se pudiera conocer a través de nuestras embajadas. Fíjense el trabajo que hizo ya, por ejemplo, Aníbal Reyes con nuestra Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Turquía. Sus libros fueron traducidos al turco, entonces ya mucha gente conoce a Aníbal Reyes porque en la embajada también ayudaron ese trabajo articulado para que el dinero se rinda mejor, porque unos aportan una cosa, otros otras. Entonces, también la Agencia Literaria del Sur sería interesante que se diera a conocer a través de nuestras embajadas, a través de estas conferencias, y que divulgaran que no solamente tienen su página, sino que también los hemos incluido en tvlecturas.com, en la televisora de los libros. Vamos a hacer una pausa, venimos con más temas en la librería mediática, más libros, más reflexiones, y en la última parte del programa también la vamos a dedicar, también a la Agencia Literaria del Sur. Bueno, hablábamos más de la Agencia Literaria del Sur en el segmento anterior y hoy volvemos a hablar. En este momento volvemos a hablar del Museo de Bellas Artes, de las artes, de lo hermoso que puede ser un objeto. Un libro también puede ser una obra de arte, como este de Fundación Bigot, dedicado a la vida de José Gregorio Hernández. Es un bellísimo libro editado como si fuera una obra de arte, un libro objeto, que no debemos terminar, no debemos dejar que mueran los libros objeto, sustituidos por links. Es como dice Walter Benjamin, la obra que pasa por la tecnología pierde el aura. Entonces es como los libros cuando pasan por la tecnología pierden el aura, la imprenta no les quita esa aura. Fíjense este bello libro
que hasta recoge escritura manuscrita, un libro que nos regalaron Bolívar y Manuel, un libro hecho en Ecuador. Los libros también, aunque sean sencillos, como esta obra de Simone de Beauvoir, en su contenido también pueden ser hermosas joyas. Estos libros los traje como referencia porque Simone de Beauvoir es una persona que lo deja a uno pensando, así como lo deja a uno pensando la invitada, Joan Bernet. A ver, Joan, los museos son gratuitos. Hay que defender el libro, hay que defender la librería, hay que defender también los espacios de biblioteca y centros documentales dentro de los museos, porque también los museos tienen que ver con los libros. Ese acceso a los museos, ese acceso a los centros de documentación que están en cada museo son gratuitos, ¿no? Sí, es totalmente libre. Fíjate que cada uno de los museos tiene un centro de documentación que se especializa en su perfil, en su temática. En la Galería de Arte Nacional tenemos el CINAP, el mayor centro de documentación del país. Ahí hay una data de más de 5.000 artistas plásticos, no solamente venezolanos, claro, fundamentalmente venezolanos, pero también tenemos data de artistas que tienen obras dentro de nuestra colección. En el Museo de Bellas Artes, por cierto, está su biblioteca, que en todo este tema del marco del centenario, pues hemos tratado de darle otra cara, y bueno, en general a todo el museo. Hace poco, digamos que la norma empieza por casa, nosotros con todo el personal del museo, de la Fundación Museos Nacionales, que muchísimos de sus miembros en algún momento pasaron, trabajamos, me incluyo, en el Museo de Bellas Artes. Entonces yo creo que aparte de toda esta inversión y todo este trabajo que se hizo, qué mejor forma de querer al museo en su cumpleaños que nosotros mismos hacer una callapa, limpiarlo, cambiar sus espacios, revisar. Hay cosas que a veces se nos hacen un poco paisajes, ¿sabes? Entonces, centrarnos allí en darle ese cariño y ese calor humano, porque finalmente un museo sin su gente, sin sus trabajadores, sin el público que lo visita, sin los artistas, son contenedores de obra. Claro, no tienen vida. Así es. Y ustedes van a mantener la sala de la Cinemateca Nacional Por que es parte del museo. Por supuesto. De hecho, una vez que se reactive, la Cinemateca Nacional, claro, de mano de Blanca Rey, va a tener una programación especial, sobre todo porque este es el año de la Cinemateca también. Sí. Fue su aniversario, entonces, bueno, precisamente también por las áreas de la Cinemateca hemos estado haciendo unos trabajitos. Yo creo que va a ser un trabajo conjunto muy bello. Se le va a dar apertura nuevamente a la tiendita del cine, que estuvo en un momento muy importante en el Museo de Bellas Artes. Sí. O sea, esas cosas, digamos que de una u otra forma añoramos, van a estar nuevamente allí. Y la librería, que había una librería de arte, porque te acuerdas que había un espacio donde Fundarte hizo alguna vez una pequeñita librería. Ajá, que es allí donde va a estar la tiendita del cine, porque los libros, catálogos y demás los vamos a tener en la tienda del Museo de Bellas Artes, justamente al frente, allí mismo. Ah, perfecto. Entonces, imagínense qué hermoso espacio. Uno llega allí a la Plaza de los Museos, en la entrada del Parque Los Caobos, y está el Museo de Ciencias de un lado y el Museo de Bellas Artes del otro lado. A los niños les encanta ir al Museo de Ciencias, a los adultos nos encanta ir al Museo de Bellas Artes. Es un bellísimo paseo familiar. De todo esto que se ha rescatado en estos tiempos de aniversario, de reapertura del Museo de Bellas Artes, ¿qué es lo que más te hace sentir satisfecha y orgullosa de haber logrado en este remozamiento? Mira, yo creo que en general todo el proceso, la verdad. Hay cosas, hay detalles, por supuesto. Estamos trabajando también en la restauración de una obra muy querida, muy reconocida por todos los caraqueños y venezolanos, la Reticularia de Gego. Ajá. Que Gego es un artista importantísimo. Eso es difícil de mantener. Sí, entonces con el Centro Nacional de Conservación y Restauración, bueno, ellos han estado haciendo un trabajo arduo que va a estar abierto al público. Además, una vez que hagamos la reapertura del edificio neoclásico, nosotros queremos comunicarle a todo el público cómo lo hicimos. Entonces vamos a hacer una serie de visitas guiadas contándoles, mira, aquí tuvimos que hacer demoliciones de pisos, vamos a contar con arquitectos y con parte del equipo de ingenieros que estuvieron dando esas visitas. Vamos a ir como por esos espacios emblemáticos donde hay piezas en el neoclásico, pasando por los petroglifos, pasando por una pieza de Terry Smith maravillosa que estamos restaurando, y vamos a llevar al público a que vean en la sala, el contenedor donde está la reticularia, para que puedan ver a los restauradores cómo trabajan allí en vivo, limpiando, haciéndole mantenimiento a la pieza, que además es una pieza con unas dimensiones, bueno, magníficas. Entonces, yo de verdad creo que no debemos habituarnos a ese formato donde se quita el listón y ya está todo listo, sino que la gente pueda participar y ver cómo se hace, cómo llegamos a... Yo creo que es un trabajo bellísimo el que hace, por lo general, el Centro Nacional de Conservación y Restauración
cuidando, restaurando piezas, obras. Bueno, acabamos de hacer un trabajo con la gente del Teresa Carreño, restaurando la ropa y los objetos de Teresa Carreño en el marco también de su centenario. De eso también vamos a estar hablando en un programa. Entonces, creo que es maravilloso que el público pueda ver cómo se hace, porque además no es trabajo sencillo, es algo meticuloso, arduo, y qué maravilloso que tú puedas formar parte de eso, porque ese es tu patrimonio, es tu espacio. Tú tienes que saber qué se hace con esas obras que son tuyas y son mías. Claro. Tenemos muchísimas estructuras, muchas instituciones dentro del Ministerio de la Cultura. Está ahí Artes que maneja de alguna manera los contenidos, los talleres, muchas otras cosas. Sí, la relación directa con los artistas plásticos. Tenemos la dirección de museos, estos museos nacionales que preside Joan Bernet y que la hace ir por todos los museos de Venezuela. Y que qué bueno que cuando fuiste viceministra visitaste el Hermitage en San Petersburgo, porque te dio muchas pistas para lo que debe ser la conservación museística. Pero también, y con eso quiero que cerremos, quisiera que resaltaras el aporte al turismo interno y internacional de un museo bien cuidado o de una red de museos bien cuidados como tú has sabido mantener. Fíjate que es muy interesante porque hace poco vino un miembro de la Asociación de Grabadores en Inglaterra. Y él, claro, él llegó como turista, casualmente, a chequear un poco el Museo de Ciencias, a ver el de Bellas Artes, y a mí me causó mucha gracia, porque él entraba en las salas y yo lo veía ensimismado y nosotros le preguntábamos, bueno, claro, habían piezas que él nunca había visto, por ejemplo, piezas de Goya, de su serie de caprichos, que él nos decía, pero esto yo nada más lo había visto en libros, y yo, bueno, pues nosotros tenemos una serie de piezas de Goya maravillosas aquí en el Museo de Bellas Artes, tenemos unas piezas hermosas en nuestros museos. Y él me decía además la particularidad de cómo presentamos nosotros la colección. Él me dice, yo estoy habituado a que en los museos europeos yo suelo ver, no, digamos, no es la regla, pero es lo normal, yo suelo ver aquí solamente pintura, aquí solamente escultura, aquí solamente piezas en papel. Aquí yo veo la organicidad en que ustedes colocan una pieza sobre papel en conjunto con una escultura, en conjunto con una pintura, en conjunto con una instalación. O sea, y es una relación armónica, bien estudiada, bien cuidada. Él felicitó muchísimo a los investigadores y curadores del equipo de la Fundación Museos y yo le decía, bueno, es que acá no es poco el tiempo que tenemos trabajando en esto. Los museos, claro, tienen muchísimos años, la Fundación se consolidó en el 2005 y desde entonces, bueno, hemos tratado de mantener una política de cuerpo en todos los museos y trabajar como un mismo equipo. Lo mismo pasa cuando llegas al Museo de Arte Contemporáneo, te vas a dar cuenta que tiene el sello Fundación Museos Nacionales, tiene el sello de unos profesionales comprometidos y entregados con los que, dicho sea de paso, yo de verdad agradezco el honor de trabajar con ellos todos y cada uno de mis días. Bueno, es maravilloso ver gente profesional así hoy celebramos a todos los museos, pero en especial al Museo de Bellas Artes en su centenario. Nos vamos entonces a despedir el programa con el proyecto Bebé, Agencia Literaria del Sur, y celebramos que se mantengan estos proyectos, que se cuiden y que todos los apoyemos con nuestra visita. La Agencia Literaria del Sur llamando, proponiendo, los museos estando allí, buscando información, divulgando la información veraz acerca de nuestros museos, pero sintiéndonos orgullosos de que son proyectos venezolanos y que algunos se han creado en esta Venezuela bolivariana y otros no se han creado, pero se han mantenido y fortalecido, como el sistema de orquestas, como los museos. Nos debemos sentir orgullosos de tener gente como Joan Bernet en los equipos. El día que grabamos este programa están las milicias culturales activadas, porque Alejandrina Reyes está muy orgullosa de toda la gestión, así como tú has revisado la gestión de todos tus antecesores. Alejandrina Reyes también, nuestra ministra de Cultura, ha ido viendo logros, avances de sus antecesores y que quedó pendiente. Bueno, las milicias culturales ya son una realidad. Vamos entonces a hablar un poquito más en el programa, ahora de la Agencia Literaria del Sur, y despedimos esta edición de La Librería Mediática. got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts,
Ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. Ellos logran también a través del audiovisual hacer promoción del libro y la lectura de sus autores. Luis Bonilla Molina, que va a hablar en algunos de nuestros programas del apagón pedagógico global, esta monstruosidad que se está propiciando desde los imperios para quitarnos a nuestros profesores y nuestro contacto humano con el conocimiento. Él me decía, tenemos que usar las redes sociales también para promocionar la lectura así rapidito, como lo hacen ellos, como hacemos nosotros, que sin decir el argumento de un libro, nosotros colocamos una frase, el título del libro, y ya está todo el mundo preguntando, ¿y eso qué? ¿Y de qué trata el libro? Búscalo. Hay que aprovechar estos tiempos de cosas rápidas. Hay que aprovechar estos tiempos en los que en Venezuela, que somos un país laico, hay una circulación libre de todas las ideas. En otros países persiguen a las personas por sus ideas religiosas. Aquí, por ejemplo, podemos hablar del libro de Teresa Forcades, La teología feminista en la historia. Esta doctora en medicina familiar y teóloga, que es una monja benedictina, y que esa extraña combinación entre ciencia y religión la lleva tan maravillosamente, tan inteligente. Podemos compartir estos estudios de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe. Esto es un libro apasionante que nosotros recomendamos. Podemos hablar de libros de seres absolutamente ateos, como Christopher Hitchens, que hace este alegato contra la religión, que está mal traducido, porque en realidad el libro no es Dios no es bueno, sino Dios no es así tanto como lo pintan, no es tan así como lo pintan. Así que este alegato, este estudio profundo sobre el ateísmo en la historia que hace Christopher Hitchens, aquí lo podemos comentar y nadie nos va a perseguir por eso. Podemos y tenemos derecho a conocer de todas las religiones, qué es lo que a nosotros nos consuela o nos alegra o nos sirve o nos satisface. Todas las religiones del mundo las podemos estudiar en un libro y después decidir. ¿Cómo deciden ustedes entre esa cantidad de autores que uno lee? Ustedes son todos lectores, entonces, ¿qué autor elijo? Dejo este fuera, todos pueden estar dentro de la agencia. Yo lo soñé, tengo un déjà vu. ¿Cómo ustedes hacen para decir este autor vale la pena que esté en la agencia? Porque muchos autores estarán diciendo, oye, quisiera que la Agencia Literaria del Sur me representara. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo es ese primer contacto? Sí, no es fácil, sobre todo porque quienes venimos del mundo de la edición ya nos hemos topado muchísimas veces con tener que estar, por ejemplo, en los consejos editoriales y definir cuáles son los criterios para, bueno, tener una idea de qué puede ser o no puede ser publicable, y ahí también se entra en tela de juicio, ¿no? Lo que es bueno y lo que es malo. Yo creo que el ejercicio de la escritura en sí nunca va a ser algo malo. El ejercicio de la escritura debe ser permanente, y es eso, es un ejercicio. Es la búsqueda de cuál es la voz propia, de cuál es el estilo, pero en el caso de la agencia, ya como una plataforma de representación, quienes estamos allí hemos conocido, hemos leído muchísimas veces el trabajo que han hecho estos representados, y por eso es que por el conocimiento que tenemos de su obra, de los reconocimientos que han tenido, de haberlos leído, de conocerlos, además, que es lo que nos parece más lindo en el trabajo que estamos haciendo con la agencia, es que no estamos viendo a los escritores, a los autores como unos clientes, claro. Los estamos viendo como nuestros amigos, como las voces que están representando a Venezuela, Latinoamérica ante el mundo, y por eso es que hemos tenido este criterio de, por ejemplo, cómo definimos a Sol Linares. Imagínate, Sol, promotora de lectura, una gran librera escritora, librera extraordinaria. No hay tela de juicio, ahí no podemos decir que no estamos seguros de si Sol va o no va. Daniel Linares. Daniel Linares también, José Negrón. José Negrón. La compañera que iba a venir hoy a María Alejandra Rojas. Que es parte de los 12 de la librería mediática, como otros de la agencia, Así porque es. También nosotros lo vimos. Sabemos que no es un invento, que no es una improvisación, pero siempre es bueno que se metan los autores que nos están sintonizando, métanse en las redes de Agencia Literaria del Sur, métanse en TV Lecturas y los buscan allí también,
y piensen que a lo mejor ustedes podrían ser parte de uno de esos videos, estar representados por ellos, orientados, ese camino que es tan, a veces que uno no sabe la cantidad de cosas, que es el ISBN, que es el depósito Sí. legal, que es diagramar, que es editar, que es leer un libro, que todo no es publicable. La asesoría creativa, por Además. ejemplo, que nos parece importante. Nosotros dijimos, bueno, también podemos fácilmente dar asesoría creativa, que no estamos diciendo, bueno, si vamos a editar de una vez como si estuviéramos, decía un amigo por ahí, en una fábrica de chorizo. No, esto es hacer un trabajo con cada uno de los libros, cada uno de los materiales que recibimos. Todas las personas que hasta este momento nos han contactado a través de la página o a través de nuestro correo o a través de las redes, todas esas personas que nos han enviado sus textos nos hemos dedicado a hacer la lectura, a hacer un informe, a comunicarnos permanentemente, sea positivo o no sea positivo en ese momento, digamos, la respuesta que le vayamos a de dar. forma muy sincera. Pero siempre muy sinceros y por ejemplo decimos, mira, no podemos editar inmediatamente, pero proponemos hacer una corrección de estilo o te proponemos una asesoría creativa porque no queremos cerrarles las puertas a nadie y mucho menos decir no sirve. Claro. Porque creemos al contrario que debemos hacer todo un trabajo de alentar a la escritura y además estamos, como decíamos antes, en un país, en un contexto político-social que en los últimos años no ha hecho otra cosa sino dar más empuje a la creación literaria, a la creación artística dentro de toda la diversidad cultural. Entonces lo que hacemos es eso, trabajamos con criterios más o menos digamos, similares entre este equipo de trabajo porque prácticamente nos hemos formado juntos y en función de eso definimos hasta dónde podemos hacer. Por ejemplo, actualmente cerramos un poquito, no definitivamente, pero sí cerramos un poquito la plantilla de representación para dedicarnos con bastante exclusividad a darle toda la fuerza y todo el tiempo que merece cada uno de los autores que tenemos ahorita en la agencia y dentro de poco vamos a volver a abrir para que nuevas personas nos escriban, podamos hacer la evaluación de sus contenidos e iniciemos una segunda fase de representación, viendo que bueno, la agencia es bastante nueva en cuanto a plataforma, pero quienes estamos aquí ya llevamos un tiempito trabajando en esto. Fíjense entonces, esto es un trabajo, ellos trabajan y viven de esto. Si bien no es con fines de lucro, ellos viven de esto. Entonces así como el editorial El Perro y la Rana, Editorial Escuela, ofrece sus servicios que son pagados de revisión, de corrección, de traducción, esto es una alternativa también, la Agencia Literaria del Sur es una alternativa del carácter privado, El Perro y la Rana de carácter del Estado, una empresa del Estado, y entonces fíjense, tienen muchas, pueden ir a una, pueden ir a otra, comparar, bueno, que ellos me traduzcan, que aquellos me corrijan, a lo mejor van a buscar el servicio, como le pasó a José Negrón Valera, y termina siendo parte del fondo editorial en El Perro y la Rana, o pasa así en la Agencia Literaria del Sur. Es cuestión de conversar, es una alternativa, es un proyecto del que los venezolanos nos debemos sentir orgullosos y que puede ser modélico para otros proyectos, si bien sea privados o del Estado. La Agencia Literaria del Sur, desde donde también los invitan a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa. Gracias. Quedó chévere.